¿Cómo? Listo. De repente... Ya, está bien. Chicos, Bueno, veamos esta segunda parte relativa a los aires. En primer lugar, tenemos que definir qué son los aires, ¿no? En primer lugar tenemos que descartar que los aires pues no es el elemento gaseoso que estamos respirando, ¿no? Dentro del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Los aires vienen a ser el techo del último piso de la edificación, ¿no? Es aquel espacio sobre el cual físicamente se podría caminar, ¿no? El techo del último piso. No es el vacío, no es el espacio vacío, es el techo del último piso de la edificación. Y digamos, un primer acercamiento a la definición de aires que no existe, ¿no? En la normativa vigente no existe una definición de aires, ¿no? Aires en realidad se ha ido construyendo por la práctica, ¿no? Y por los criterios establecidos por el Tribunal Registral en diversas resoluciones y en una directiva también de SUNAR, ¿no? Entonces, digamos, un primer acercamiento al concepto de aires lo puede dar este artículo 40 de la Ley 27157, que dice lo siguiente, ¿no? Los bienes de propiedad común pueden ser, según sea el caso, literal H, los sótanos y azoteas, salvo que en los títulos de propiedad aparezcan cláusulas en contrario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de azoteas, en la práctica estamos hablando del techo del último piso de la edificación, ¿no? Y ese techo del último piso también en la práctica se ha asimilado al concepto de aires, ¿no? Repito, no existe una definición de aires, ¿no? Existe estas normas dispersas, ¿no? Y el concepto de azotea, que es el último piso de una edificación en altura, es el que es asimilado, ¿no? Como aires, ¿no? Azotea igual aires. Y acá la norma, esta ley, establece un tema importante, ¿no? Que es que las azoteas igual aires, ¿no? Son bienes comunes, ¿no? Salvo que en los títulos de propiedad aparezcan cláusulas en contrarios. ¿Y qué son los títulos de propiedad? Título de propiedad tiene dos significados, ¿no? Si es que hay reglamento interno, ¿no? Hay reglamento interno, título de propiedad es igual a reglamento interno. Si no hay reglamento interno porque se trata de un régimen informal, nunca se aprobó el reglamento interno, allí título de propiedad es igual a ¿dónde está? Título de propiedad es igual a título de propiedad, ¿no? Es decir, si no hay reglamento interno, ¿dónde debe aparecer las cláusulas en el contrario, en el sentido que los aires son propios? Es en las escrituras públicas de transferencia de dominio de las secciones de propiedad exclusiva, ¿no? Entonces, título de propiedad acá tiene dos excepciones. Si hay reglamento interno, título de propiedad igual a reglamento interno. Si no hay reglamento interno, entonces título de propiedad es igual a título de propiedad. Es decir, que la estipulación en contrario, en el sentido de que los aires son propios, debe constar en las escrituras públicas de transferencia de propiedad de las secciones de propiedad exclusiva, ¿no? Entonces, con relación al concepto de aires o al término de aires, ¿cuál es la posición del Tribunal Registral, ¿no? En un acuerdo aprobado en este pleno del año 2016, se estableció lo siguiente, ¿no? Dice, en la legislación peruana son conceptos equivalentes a azotea o aires. O sea, ojo, acá está haciendo una similitud entre azotea y aires, ¿no? Sin perjuicio de lo que al respecto señala el reglamento interno. Es decir, que el reglamento interno particular podría establecer una definición distinta de aires, ¿no? Podría diferenciar azotea de aires, pero si no hay una precisión, ¿no? Una definición distinta en el reglamento interno, azotea o aires vienen a ser lo mismo
dentro de nuestro sistema, ¿no? La directiva 09/2008, ¿no? El artículo 5.9 establece lo siguiente, ¿no? Definición de aires, puesto acá, la directiva es esta última parte, ¿no? Esta primera parte es un concepto que he extraído de diversas resoluciones del Tribunal Registral, ¿no? Dice lo siguiente: los aires pueden ser definidos como el techo del último piso de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Es el concepto, digamos, que maneja el Tribunal Registral, ¿no? Porque estos aires son iguales a azotea, ¿no? Y azotea en una edificación es la parte de la edificación donde se puede caminar, ¿no? Si llego al límite de la azotea, lo que viene es el vacío. Ese vacío, dentro del concepto de la ley y esta primera posición del Tribunal Registral, ¿no? Esta posición del Tribunal Registral contenida en este precedente, azotea o aire viene a ser lo mismo. Entonces, azotea es el techo del último piso de una edificación donde se puede caminar. El vacío no está considerado dentro del concepto de aires, dentro de este acuerdo del Tribunal Registral, ¿no? Y en esa misma línea está esta definición, ¿no? Los aires pueden ser definidos como el techo del último piso de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que además en estos regímenes es que tiene relevancia el concepto de aires o azotea, ¿no? Ahora, la directiva 09/2008 amplió el concepto de aires, ¿no? A espacios vacíos a nivel del piso respectivo, ¿no? Es un concepto que va mucho más allá. No lo he visto todavía aplicado en la práctica, pero está previsto así en esta directiva, ¿no? Es decir, si este es el edificio, ¿no? Si este es el edificio de 6 pisos, y esta parte de acá es el techo del último piso, que dentro del concepto del Tribunal Registral, ¿no? Y de la ley sería los aires, esto es la azotea o el techo del último piso. La directiva establece que hasta aquí está la construcción. Este espacio también podría ser considerado como aires siempre y cuando se encuentre dentro del límite del terreno, ¿no? Ustedes saben que si uno tiene un terreno, ¿no? Un terreno urbano, sobre todo el terreno no se puede construir, ¿no? Tienen que dejar un espacio libre, ¿no? Áreas de retiros, ¿no? Entonces, ese espacio de retiro, ¿no? Que puede estar a los costados, puede estar al frente, dentro del concepto, dentro del concepto de la directiva, ese espacio vacío, ¿no? A nivel del piso respectivo también puede ser considerado como aire, ¿no? Es decir, hasta acá está construido el techo del último piso, esto de acá es un vacío, ¿no? La directiva también está considerando este vacío como aires, ¿no? Susceptible de ser independizados, ¿no? Ahora, sin embargo, este concepto, que es del año 2008, yo creo que ha sido, ¿no? Superado por este acuerdo del Pleno del Tribunal Registral, ¿no? Que es del año 2016, en el que se establece que azotea o aire son conceptos equivalentes, ¿no? Además, este último concepto de la directiva, que entiendo yo está superado, es bastante discutible, ¿no? Porque si esta es la edificación, ¿no? Este es un vacío, ¿no? Abajo del terreno, está dentro de la edificación, dentro del terreno que forma parte donde se ha levantado esta edificación, pero acá es un espacio vacío, ¿no? Al costado viene la otra construcción. Si yo techo acá, lo que voy a hacer es quitarle luz y ventilación para las secciones de propiedad exclusiva que podrían estar que están debajo, ¿no? Y lo que dice la ley es que los pozos de luz, ¿no? Los ductos de ventilación son zonas comunes de esta edificación, que no pueden ser objeto de transferencia, ¿no? Es decir, si yo techo aquí, podría quitarle luz y ventilación a estas secciones de propiedad exclusiva que están más abajo, ¿no? Por tanto, es cuestionable este concepto de la directiva, en el sentido que los espacios vacíos a nivel del piso respectivo, ¿no? A nivel, en este caso, del último piso, podrían ser considerados como aires, ¿no? Mi opinión es que aires, ¿no? Solamente pueden ser considerados como aires el techo del último piso o la azotea de una edificación,
¿no? ¿Cómo? Los sótanos, claro, los sótanos no están acá, pero los sótanos pueden ser secciones de propiedad exclusiva o pueden ser zonas comunes, pero no lo hemos citado aquí porque para la definición de aires es lo que está arriba de la edificación, no abajo, ¿no? Ahora, los sótanos pueden ser comunes o pueden ser propios también, dependiendo de lo que se establezca en el reglamento interno, ¿no? Bueno, ya vimos la posición, no, esto de acá ya lo vimos. Bueno, acá tenemos la gráfica, los aires vendrían a ser pues el techo del último piso, ¿no? Todo lo que está sobre lo que se puede caminar es lo que puede ser objeto de individualización e incluso independización, ¿no? Oye, ¿qué pasó acá? Aires reservados para futura construcción. La importancia de los aires, ¿no? O del techo del último piso es que es posible construir sobre esos aires, ¿no? Es posible que la persona que se reserva puede seguir construyendo sobre esos aires, pueden generarse nuevas secciones de propiedad exclusiva, ¿no? Como en este caso, ¿no? El proyecto inicial podría ser hasta aquí o hasta aquí, pero de acuerdo a los parámetros urbanísticos, sobre esta edificación todavía podrían construirse 3 o 4 pisos más, ¿no? Entonces el propietario de todo el edificio puede reservarse la propiedad sobre los aires para seguir construyendo, ¿no? La idea es que se pueda sobrelevar, se pueda seguir construyendo sobre los aires, y allí radica la importancia de los aires reservados, ¿no? ¿Cómo se regula este tema en el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo 63? Dice: cuando en el reglamento interno se establezca la reserva de aires de la edificación, esta podrá independizarse como sección de dominio exclusivo siempre que se le asigne porcentaje de participación en los bienes comunes, ¿no? Puede independizarse siempre que se le asigne porcentaje de participación en los bienes comunes. En este caso, la independización procederá siempre que cuente con área proyectada de acceso, ¿no? De esta disposición se puede establecer de que es posible la independización de los áreas reservados siempre que en el reglamento interno se le haya asignado porcentaje de participación, dos requisitos: porcentaje de participación y que cuente por lo menos con un área proyectada de acceso, ¿no? Es decir, no es que exista ya la escalera de acceso, físicamente no es necesario que exista la escalera de acceso, sino que por lo menos exista un área reservada sobre la cual se va a construir la escalera de acceso, ¿no? Y he resaltado esto porque esta es una precisión que se incorporó en el reglamento de inscripciones. Antes no existía esto, y los registradores observaban de que para independizar los aires tenía que estar construida ya la escalera de acceso, ¿no? Ojo, los aires son reservados para futura construcción, no son utilizados en el momento de la independización como una vivienda, porque es un área que cuando sea construida será utilizada como vivienda o oficina, pero en el momento de la independización como área reservada es simplemente un área que potencialmente va a ser construida, más adelante va a ser construida, y por tanto, si esto es así, no es necesario pues que tenga una escalera, ¿no? Ya construida. Cuando se construye los aires, recién se construirá la escalera, basta que cuente con el área proyectada, que es lo que ha establecido el reglamento de inscripción del registro de predios, ¿no? Y acá hay otro requisito, ¿no? Que es la asignación de porcentaje de participación. Si bien es cierto, no es obligatorio, para la independización de los aires es obligatorio que se le asigne porcentajes. Si van a quedar como áreas reservadas en la partida matriz, se puede establecer de esta norma que no es necesario que tenga porcentaje de participación. Sin embargo, es aconsejable, diría altamente aconsejable, que aun cuando los aires queden reservados en la partida matriz, se le asigne porcentaje de participación desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando más adelante se construya y se quiera independizar las nuevas unidades, tienen que tener porcentajes. Y eso implica que tiene que quitarle porcentaje a las secciones ya existentes para asignarle a estos aires. Implica reestructurar el cuadro de porcentaje de participación, lo cual tiene que hacerse por mayoría calificada, ¿no? Tiene que ser aprobado por la Junta de Propietarios por mayoría calificada.
E imagínense ustedes de que la Junta de Propietarios, con nuevos propietarios, decide no aprobar la modificación de porcentajes con la modificación del reglamento interno con reestructuración de porcentaje. Tu proyecto, tu construcción, no lo vas a poder sanear, no lo vas a poder vender, ¿no? Entonces, no es aconsejable que dejes aires reservados sin porcentaje de participación. Deben tener porcentaje de participación. El reglamento, ojo, permite que queden aires reservados en la partida matriz sin porcentaje de participación, pero es, como les digo, es altamente recomendable que si van a quedar aires reservados para futura construcción, se le asigne porcentaje, de tal manera que cuando se construye sobre los aires, solamente se redistribuye estos porcentajes sin pedir la autorización a los demás propietarios de las secciones de dominio exclusivo, ¿no? Entonces, la diapositiva anterior, independización de aires, ¿no? Independización de aires reservados, ¿no? En el artículo 63 también permite la reserva de aires sin independización. Dice, el reglamento interno puede establecer reserva de aires sin independización, en cuyo caso esta circunstancia consta en asiento específico correspondiente a la partida registral del predio matriz o de otra partida vinculada, ¿no? Como le digo, puede quedar en la partida matriz, pero debería asignársele porcentaje de participación sobre los bienes comunes. ¿Cuál es la posición del tribunal, ¿no?, sobre el tema de los aires, o cómo interpreta, ¿no? En la partida matriz quedan las zonas comunes, y las zonas comunes le pertenecen a todos los propietarios de las secciones de dominio exclusivo, ¿no? Entonces, las zonas comunes están sujetas a un derecho de copropiedad cuyos titulares son los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. Pero también quedan los aires reservados, dice, ¿no? Si en el supuesto que quedasen los aires reservados. ¿Y los aires reservados a quién le pertenecen? Al propietario de toda la edificación, ¿no? Entonces, tenemos que en la partida matriz van a quedar porciones de la edificación que van a pertenecer a propietarios distintos. Las zonas comunes que le van a pertenecer en copropiedad a todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva, y los aires reservados que le van a pertenecer generalmente al constructor promotor, ¿no? Entonces, ahí hay una infracción al principio de especialidad, ¿no? En el registro, este principio de especialidad implica que los derechos y los bienes y los derechos que recaen sobre esos bienes tienen que estar plenamente individualizados, ¿no? La publicidad debe ser clara, transparente, que todo el mundo pueda entender. Y en el caso de los predios, por cada predio debe haber una partida registral, ¿no? Es decir, el predio 1 tiene que tener su partida registral. En una misma partida registral no puede existir inscrito el predio 1 a favor de un propietario y el predio 2 a favor de otro propietario, ¿no? Eso no es posible. El principio de especialidad, ¿no?, que en el registro de predios se plasma con un sistema de inscripción de folio real por cada predio, ¿no?, una partida registral, y allí se van a registrar todas las transmisiones de dominio y los gravámenes. Dos predios, dos porciones individualizadas no pueden estar inscritos en una misma partida registral con propietarios distintos, ¿no? Eso no es aceptable. En el caso de los aires reservados que quedan en la partida matriz, se infringe este principio, porque en la partida matriz quedan las zonas comunes que pertenecen a todos los propietarios de las secciones de dominio exclusivo, y quedan los aires reservados que pertenecen a todos los propietarios, no, pertenecen únicamente al que se reservó los aires, que generalmente es el promotor constructor, ¿no? Sin embargo, se permite esta excepción, pero esta excepción tiene un límite, que es la establecida en la directiva en esta resolución 1896, ¿no?, que dice que para que pueda inscribirse la transferencia de los aires reservados, se requiere que previamente se independicen los aires como unidad inmobiliaria, para lo cual se requiere que se asigne a dichos aires un porcentaje de participación en los bienes comunes, ¿no? Es decir, el tribunal registral admite, ¿no?, que los aires reservados queden en la partida matriz, pero a favor del propietario original, el promotor constructor. Pero si este promotor constructor desea transferir esos aires a favor de un tercero, ¿no?, la posición del tribunal es que deben independizarse los aires. Es decir, las transferencias de dominio de esos aires que quedaron en la partida matriz no pueden inscribirse
en la partida matriz, sino que tienen que independizarse, ¿no? Se acepta que los aires reservados queden en la partida matriz únicamente a favor del propietario original. Si este propietario transfiere los aires, tiene que independizar, ¿no? Y esto es, algunos podrían decir, bueno, pues esto es una decisión arbitraria del tribunal registral, ¿no? ¿Por qué se permite que los aires reservados a favor del único propietario, del propietario original, queden en la partida matriz? Pero si decide transferirlo, tienen que independizar. Para evitar confusiones en la partida registral, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, se tendría una partida matriz donde hay zonas comunes y donde hay también transferencias de propiedad de los aires y gravámenes sobre los aires, ¿no? Sería una partida que generaría confusión para leerla, ¿no? Entonces, para evitar, ¿no?, estos problemas, confusión de derechos, es que se ha establecido en esta resolución como un criterio que lo máximo que se admite es que los aires queden inscritos en la partida matriz a favor del constructor promotor original, ¿no? Si decide transferirlo, no, tiene necesariamente que generarse la partida de independización para evitar confusión de derechos. Ahora, los aires como he señalado, es el techo del último piso de la edificación, ¿no? Y ahora, yo puedo independizar, ¿no? Puedo considerar que me reservo el techo del último piso de la edificación, ¿no? Y lo independizo, y también independizo, sería el séptimo piso no construido. Puedo independizar el octavo piso, ¿no? Este es el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, ¿no? Esto no existe, es una división ideal. Es posible independizar, ¿no? Además del techo del último piso, idealmente estos aires, ¿no? Dividir los aires en varios niveles, ¿no? No existe construcción, solamente existe el techo del sexto piso, ¿no? La posición del tribunal registral es que no es admisible reservarse aire sobre aire, ¿no? Lo máximo que se acepta es independizar el techo del último piso, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Independizar cubos que no han sido construidos no es admisible, porque se establece acá que eso vaciaría de contenido, ¿no? a la disposición del artículo 51 del reglamento de inscripción al registro de predios, ¿no? Porque acá lo que dicen es que si se admitiese que puedo independizar aires sobre aires, ¿no? También podría admitirse, o el registro también debería admitirse, que en un terreno sin construcción, ¿no? El propietario diga: yo quiero independizar el primer piso a favor de tal persona, el segundo piso a favor de tal persona, aunque no exista construcción, ¿no? Eso no es posible, ¿no? No es posible de esa forma. Sí se puede independizar, ¿no? Bienes futuros o construcciones futuras, siempre y cuando se otorgue la predeclaratoria de fábrica, se inscriba, se anote en el registro del proyecto de edificación y se otorgue el pre-reglamento interno y las preindependizaciones. Pero estas independizaciones que se refieren a bienes futuros, ¿no? Porque solamente existe licencia de edificación, ¿no? Tienen un plazo de duración determinada. Es una anotación preventiva que tiene un plazo de vigencia de 1 año, ¿no? Pero dentro de este esquema de predeclaratoria de fábrica, pre-reglamento interno y preindependizaciones, sí yo puedo independizar vacíos, pero como anotación preventiva y siempre que haya licencia de edificación. Pero después de eso, ¿no? Independizar simplemente aires sobre aires, ¿no? Porque se le ocurrió al propietario de esos aires reservados, no es posible, ¿no? El tribunal registral lo ha rechazado en esta resolución 187/2012, ¿no? En esta resolución también va en la misma línea, dice: cuando se establezca la reserva de aires de la edificación, se entenderá que constituye una sección de dominio exclusivo. Sin embargo, los aires sobre aires no pueden ser materia de reserva. Ahora, habíamos señalado que la ley dice que los sótanos y azoteas, en este caso las azoteas, pueden ser o son comunes, salvo que
en el título de propiedad exista una cláusula en contrario, ¿no? En el sentido que los aires son propios, ¿no? Y yo había mencionado que el título de propiedad es igual al reglamento interno cuando la edificación tiene reglamento interno, ¿no? Y título de propiedad es igual a título de propiedad literalmente cuando no hay reglamento interno, ¿no? Entonces, en este caso, el artículo 5.7 de la Directiva 09/2008 establece dos posibilidades para rectificar o precisar la condición de los aires, ¿no? Dice el primer supuesto, la omisión de señalar en el reglamento interno que los aires son propios, ¿no? Puede ser aclarada mediante el voto favorable de las 2/3 partes. Requiere mayoría calificada de la Junta de Propietarios, ¿no? Cuando hay una omisión de señalar en el reglamento interno que los aires son propios y por lo tanto se aplica la presunción legal de que frente a la omisión los aires son comunes, ¿no? Dices, la segunda parte, si en el reglamento interno se estipuló expresamente que los aires son comunes, ¿no? Debe seguirse el procedimiento aplicable para la transferencia de bienes comunes, ¿no? Dos mecanismos o dos procedimientos para corregir la omisión de la omisión de señalar en el reglamento interno que los aires son propios, o cuando expresamente se señaló en el reglamento interno que los aires son comunes. Eso puede aclararse, sí, pero tiene que seguirse el procedimiento de transferencia de bienes comunes, ¿no? Si hay omisión, la aclaración se hace con el voto de las 2/3 partes. Si se declaró expresamente que los aires son comunes, tiene que seguirse el procedimiento de transferencia de bienes comunes, según la directiva. Ahora, ¿qué ocurre con la transferencia de bienes comunes, ¿no? Es un acto grave, ¿no? Se requiere mayoría calificada de la Junta de Propietarios, 2/3 partes, pero en primer lugar lo que deberíamos decir es que no todos los bienes comunes pueden ser transferidos, ¿no? No todos los bienes comunes, porque si se transfieren los bienes esenciales para la subsistencia del régimen, simplemente transferimos los bienes comunes y extinguimos el régimen, ¿no? Entonces, solamente pueden ser transferidos aquellos bienes que no son susceptibles para la subsistencia del régimen, como por ejemplo los sótanos, azoteas, aires, cuartos de guardián, estacionamientos comunes, ¿no? Son aquellos bienes que no son imprescindibles para que el régimen pueda subsistir. Los aires, ¿no? Pueden haber, en el reglamento interno no se dijo nada y por tanto son comunes. En el reglamento interno se dijo que eran comunes, ¿no? Y por tanto pueden ser transferidos, ¿no? En este caso, pueden ser convertidos en una sección de propiedad exclusiva y pueden ser transferidos a favor de terceros, ¿no? Pero el hecho de que la azotea o aires que eran comunes se convierten en una sección de propiedad exclusiva, eso no conlleva, no menoscaba la subsistencia del régimen, ¿no? El régimen va a poder seguir subsistiendo aun cuando esta azotea común se convierta luego en un bien propio, ¿no? Lo mismo ocurre con los sótanos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que ha establecido la ley, ¿no? Primero debe haber un acuerdo de Junta de Propietarios aprobado por las 2/3 partes de votos de la Junta de Propietarios, ¿no? Es una mayoría calificada, 2/3 partes del total de porcentaje de participación establecidos en el reglamento interno, ¿no? Que tendrían que votar a favor de la transferencia. Si es que el acuerdo no se adopta por unanimidad, ¿no? Sino con las 2/3 partes y existen propietarios que no asisten, la norma establece que debe notificarse a los inasistentes vía notarial, ¿no? Otorgándoles un plazo de 20 días hábiles, ¿no? Para que dentro de ese plazo también vía notarial manifiesten por escrito su disconformidad con el acuerdo. Transcurrido el plazo, se ejecuta el acuerdo, que es la transferencia de propiedad, ¿no? Esta transferencia de propiedad implica que el presidente de la Junta de Propietarios debe otorgar en representación de la Junta una escritura pública a través del cual transfiera la propiedad, sea compra-venta, donación, ¿no? A favor de un tercero, ¿no? Esta nueva sección de propiedad exclusiva. Ahora, para ejecutar este acuerdo de transferencia de propiedad, debe simultáneamente
en el acuerdo de transferencia, ¿no? O conjuntamente con el acuerdo de transferencia de bienes comunes, tiene que aprobarse la modificación del reglamento interno y la modificación de las independizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el reglamento interno yo había señalado que en el reglamento interno se tiene que describir las zonas comunes y las secciones de propiedad exclusiva. Entonces, y los porcentajes de participación. Y los porcentajes de participación había señalado que generalmente se asignan en función al área ocupada. Entonces, si es que una zona común, que podrían ser los aires, deja de ser una zona común y se convierte en una sección de propiedad exclusiva, ¿no? Tengo que retirar del catálogo o de la relación de bienes comunes que hay en el reglamento interno esa zona común aires para trasladarla a la relación de secciones de propiedad exclusiva, ¿no? Si supongamos eran 10 secciones de propiedad exclusiva, con los aires que van eventualmente a hacer una nueva sección de propiedad exclusiva, ya no van a ser 10 secciones, sino van a ser 11 secciones de propiedad exclusiva. Y además, a esa nueva sección de propiedad exclusiva, tengo que asignarle porcentaje de participación, lo cual implica que si esto, por ejemplo, eran 6 secciones y entre los 6 hacían el 100%, si yo independizo los aires, ¿no? Se genera una nueva sección de propiedad exclusiva, tengo que redistribuir los porcentajes, quitándole porcentaje de participación a estas secciones para asignarle a los aires reservados que quedan, ¿no? A los aires que antes eran una zona común y ahora es una sección de propiedad exclusiva, ¿no? Entonces, ese acto o la transferencia de bienes comunes pareciese un acto simple, solamente transferir bienes comunes, pero en realidad es un acto complejo, ¿no? Que conlleva el acuerdo de transferencia, ¿no?, de bienes comunes aprobado por la Junta de Propietarios por mayoría calificada, ¿no? Conlleva la notificación a los inasistentes, conlleva la ejecución del acuerdo, que es la transferencia de la sección, de la ex zona común, que ahora se convierte en una sección de propiedad exclusiva, y conlleva la modificación del reglamento interno y de las independizaciones para incorporar a la ex zona común como una nueva sección de propiedad exclusiva, asignarle porcentaje de participación, establecer el uso de la sección de propiedad exclusiva, ¿no? Entonces, esta transferencia de bienes comunes es un acto complejo, ¿no? Que conlleva varios actos, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? Se les notifica a los inasistentes dándoles un plazo de 20 días hábiles, ¿no? ¿Qué pasa si es que en ese plazo se oponen al acuerdo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso implicará que no se ejecute la transferencia o, es decir, bloqueará la transferencia del bien común si es que alguno de los notificados se opone o igual se va a ejecutar el acuerdo de transferencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen alguna idea sobre...? Habrá que ver qué porcentaje son los inasistentes. Puede ser un tercio, ¿no? O sea, para que funcione esto, primero tiene que darse este supuesto, que 2/3 partes votaron a favor del acuerdo. Entonces, hay la posibilidad de que 1/3 no haya asistido, ¿no? Puede ser menor a 1/3, pero acá, bueno, puede ser 1/3, y a este un tercio se le notifica para que manifiesten por escrito, vía notarial, ¿no?, su disconformidad con el acuerdo. ¿Qué pasa si es que este tercio se opone al acuerdo, ¿no? Se debe ejecutar el acuerdo o debe bloquearse el acuerdo y ya no es posible la transferencia del bien común y por supuesto la modificación del reglamento interno, porque todo quedaría suspendido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe ejecutarse el acuerdo de oposición o no debe ejecutarse? A ver, el reglamento de la ley dice que esta oposición debe considerarse como una salvedad, ¿no? ¿Qué significa salvedad? No tenemos una idea clara de qué significa salvedad, pero el Tribunal Registral ha admitido que esta salvedad implica que el que se opuso tiene que reclamar su derecho en la vía judicial, ¿no? Es decir, el acuerdo para el Tribunal Registral se va a ejecutar
aun cuando haya oposición con el acuerdo, y que el que se opuso ya no tiene opción de reclamar, ¿no?, en la vía, ¿no?, aquí ante la Junta, y no puede impedir que se ejecute el acuerdo, sino que tiene que recurrir ante el Poder Judicial para impedir que se cumpla el acuerdo, ¿no? Es decir, podría demandar, no sé, la nulidad del acuerdo y pedir que se anote una medida cautelar de no innovar, pero no se modifique nada, ¿no? Pero la posición del Tribunal Registral es que esta oposición no bloquea la ejecución del acuerdo y que este opositor tiene que ir a la vía judicial para cuestionar el acuerdo. En esta resolución 613 se establece lo que veníamos diciendo, dice: procede la inscripción de la transferencia de bienes comunes en unidades sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, siempre que dicho acuerdo se adopte con la mayoría calificada establecida en la ley 27157, como sabemos, 2/3 partes, se modifica el reglamento interno y se cumpla con la formalidad prevista en el artículo 2010 del Código Civil, ¿no? Actos que conlleva la transferencia de bienes comunes, la modificación del reglamento interno respecto al número de secciones de propiedad exclusiva, porcentaje de participación, áreas, y la modificación de la independización también, ¿no?, algo que ya habíamos señalado. Ahora, la Junta de Propietarios puede transferir bienes comunes, ¿no?, que es lo que hemos mencionado, ¿no?, pero también la Junta de Propietarios puede adquirir bienes comunes, ¿no? No existe o no existía hasta antes de la directiva 09/2008 una norma, una regla que estableciese esta posibilidad, ¿no? Está arreglado, está normado en la ley y en el reglamento de la ley 27157 que la Junta de Propietarios puede transferir bienes comunes. Pero el acto inverso, adquirir bienes comunes, no está normado, ¿no? Aunque en la práctica la Junta de Propietarios adquiere bienes, ¿no? Adquiere bienes y a diario, celebra contratos, ¿no? La Junta de Propietarios no tiene personalidad jurídica, no es una persona jurídica, pero se comporta de manera similar a una persona jurídica. Ya habíamos mencionado, la Junta de Propietarios tiene que ser convocada, la Junta de Propietarios adopta acuerdos por mayoría, ¿no? Tiene que tener un quórum necesario para sesionar, y la Junta de Propietarios transfiere bienes, y la Junta de Propietarios también adquiere bienes, ¿no? Imagínense un edificio, ¿no?, donde los propietarios deciden pintar el edificio, ¿no? ¿Quién compra la pintura, ¿no? ¿Quién contrata a los pintores? Todos los propietarios en una edificación pequeña podrían ser todos los propietarios, ¿no? Pero en una edificación de 100 unidades, todos los propietarios no pueden ir a celebrar el contrato con el pintor o ir a la ferretería a comprar la pintura, ¿no? Están representados por el presidente de la Junta de Propietarios. Entonces el presidente de la Junta de Propietarios contrata, ¿no?, compra bienes, contrata servicios en representación de todos los propietarios, en representación de la Junta de Propietarios, ¿no? Por tanto, en la práctica, la Junta de Propietarios celebra contratos de compra y venta de bienes muebles, pero celebra contratos, ¿no? Celebra contratos para prestación de servicios, contrata a los pintores, ¿no? Contrata a los abogados que van a asesorar, ¿no?, a la Junta para la modificación del reglamento interno, por ejemplo. La Junta de Propietarios contrata esos servicios, ¿no? Entonces la Junta de Propietarios celebra contratos, ¿no?, de prestación de servicios, compra bienes muebles y también puede comprar bienes inmuebles, ¿no? En casos, y los casos que se han presentado son edificaciones o condominios donde las áreas comunes son insuficientes. Entonces la Junta de Propietarios requiere comprar áreas adyacentes de terreno para ampliar los estacionamientos, ampliar la piscina, ¿no? Edificios que se construyeron hace 30 años, donde las reglas no establecían la obligatoriedad que por cada unidad, un estacionamiento, por cada unidad de departamento, 2 estacionamientos, se construyeron 100 estacionamientos, y ahora los propietarios de los departamentos tienen 2 o 3 vehículos, que es lo que ahora ocurre, ¿no? Y no tienen estacionamiento donde estacionar, ¿no?, donde guardar su vehículo. Entonces la Junta de Propietarios se ve en la necesidad de comprar predios adyacentes para incorporarlos como zonas comunes de la edificación. Entonces la Junta de Propietarios adquiere bienes, y en esta resolución 711 del año 2006 se admitió esa posibilidad, ¿no?, y se dijo que
la Junta de Propietarios no constituye una persona jurídica, se resaltó ese tema. Dice, la rogatoria en la que se solicita la inscripción de la adquisición de predios autorizada por la Junta de Propietarios debe estar acompañada necesariamente por la modificación del reglamento interno en la que se incorpore en calidad de bienes comunes los adquiridos y la acumulación de los predios, ¿no? O sea, en esta resolución se aceptó que la Junta de Propietarios puede adquirir bienes, pero se dijo, ojo, la Junta de Propietarios adquiere bienes, pero tiene que esos bienes comunes incorporarlos, acumularlos a la sección de propiedad exclusiva. Por lo tanto, ese bien común, acumularlos a la edificación, digo. Y por tanto, ese bien que era adquirido por la Junta de Propietarios debía ser un bien adyacente, ¿no? Colindante con la edificación, ¿no? Para que pueda ser acumulado. Sin embargo, este criterio ha sido superado por la Directiva 09/2008, en este numeral 5.13, lo que se dice es lo siguiente, ¿no? Dice, para efectos registrados, la Junta de Propietarios puede adquirir bienes muebles o inmuebles. Ya no establece ninguna limitación en el sentido de que los bienes inmuebles sean colindantes con la edificación, ¿no? Puede estar ubicado en cualquier lugar. Y además dice, el asiento de inscripción expresará como titular a la Junta de Propietarios debiendo consignar el detalle de la edificación o conjunto inmobiliario a que se refiere, ¿no? Esto implica que la Junta de Propietarios puede adquirir bienes inmuebles que no necesariamente sean colindantes con la edificación y además, de acuerdo a esta directiva, no es necesario que cuando se produzca la adquisición de bienes por la Junta de Propietarios se modifique el reglamento interno y se acumule este bien adquirido a la edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Este criterio es mucho más abierto y en la práctica ya los registradores y el mismo tribunal está aplicando esto, ¿no? Es decir, que la Junta de Propietarios puede adquirir bienes inmuebles no necesariamente colindantes con la edificación y la adquisición de la Junta se va a registrar en la partida del bien adquirido, en la partida registral del bien adquirido, sin requerirse que simultáneamente se modifique el reglamento interno, ¿no?, para incorporar a este bien adquirido dentro del catálogo de bienes comunes, ¿no? Hay un criterio ahí mucho más abierto. Ahora, la última parte de este tema es el derecho de sobrelevación, ¿no? La posibilidad de construir sobre los aires reservados. El profesor Jorge Horacio Alterini, ¿no?, que es un profesor argentino, establece, ¿no?, o dice sobre el derecho de sobrelevación lo siguiente, ¿no? Dice, puede conceptualizarse el derecho de sobrelevación como el derecho de construir uno o más pisos por encima o por debajo de las construcciones ya existentes de un inmueble edificado total o parcialmente ajeno con la finalidad de hacer propio lo construido bajo el régimen de propiedad horizontal, ¿no? Es decir, el derecho de sobrelevación tiene importancia, ¿no?, cuando estamos ante una edificación sujeta al régimen de propiedad horizontal, ¿no?, propiedad exclusiva y propiedad común. No tiene relevancia, ¿no?, cuando se trata de una propiedad predial ordinaria, donde el propietario del suelo es propietario de la construcción y de todo lo que está arriba, ¿no? No tiene que pedir autorización a nadie para seguir con... Bueno, mejor dicho, la decisión de construir en una propiedad predial ordinaria es del propietario, ¿no? Tiene que pedir autorización, sí, a la municipalidad, ¿no?, para ampliar la construcción, tiene que pedir la licencia. Pero en el caso de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que se quiere ampliar la construcción sobre los aires, hay dos niveles de autorización, ¿no? Primero, el de la Junta de Propietarios, y el segundo nivel de autorización es el de la municipalidad, ¿no? Una vez que tengo la autorización de la Junta de Propietarios, puedo ir a la municipalidad y solicitar mi licencia para construir, ¿no? Entonces, aquí el profesor Alterini, ¿no?, define lo que es el derecho de sobrelevación, es la posibilidad de construir sobre un inmueble sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Ahora, pero el derecho de sobrelevación surge por el solo hecho de ser propietario de los aires reservados, o es que se requiere algo adicional, ¿no?, algo adicional para obtener este derecho, ¿no? Es decir, el propietario de los aires reservados, por el solo hecho de ser propietario de los aires reservados, tiene el derecho a seguir construyendo,
o es que este derecho tiene que ser concedido por alguien o tiene que ser concedido de alguna forma, ¿no? Yo considero que el derecho sobre el hogar no viene de manera implícita en la propiedad de los haberes reservados, ¿no? Sino que este derecho surge de dos maneras, o porque en el reglamento interno o en la modificatoria del reglamento interno se ha establecido de manera expresa que el propietario de los haberes reservados puede seguir construyendo, ¿no? Primera posibilidad. Y la otra posibilidad es que si en el reglamento interno no se dijo nada, la Junta de Propietarios es la que tiene que autorizar, le hace igual, otorgar el derecho para sobrelegar, el derecho a seguir construyendo sobre los haberes reservados, ¿no? Existen dos posibilidades a través del cual puede surgir el derecho a sobrelegar, que no nace solo con el solo hecho de ser propietario de unos haberes reservados para futura construcción, sino que el derecho tiene que ser establecido o en el reglamento interno o, si no hay ninguna disposición autoritativa en el reglamento interno, en un acuerdo de la Junta de Propietarios. ¿Y de dónde surge esto, no? En estas conclusiones anteriores. En el artículo 133 del reglamento de la ley 27157, ¿no? Dice, si la obra alterase la volumetría, que es construir más, ¿no? El estilo arquitectónico, el aspecto exterior de la sección donde se ejecuta o del inmueble matriz, el propietario deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de Propietarios, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de secciones de propiedad exclusiva, en este caso haberes reservados, que forman parte de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, el propietario de los aires que quiere construir tiene que solicitar aprobación de la Junta de Propietarios. No puede construir directamente, o mejor dicho, no puede directamente ir a solicitar a la municipalidad la licencia para ampliar la construcción. No, tiene que previamente obtener la aprobación de la Junta de Propietarios, salvo que en el reglamento interno ya exista una autorización expresa, ¿no? En segundo lugar, también encontramos una disposición acá es el Decreto Supremo 011-2017, hay un error acá, ¿verdad? Es el reglamento de la ley 29090. ¿Qué es lo que dice el literal E del artículo 60, numeral 2? Dice, en el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjuntará con la licencia, ¿no? a la solicitud de licencia, copia del reglamento interno, del plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, ¿no? Es decir, tanto la ley 27157, el reglamento de la ley 27157, que regula el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, como la ley que regula el otorgamiento de licencias de edificación, ¿no? En este caso el reglamento de la ley, establecen que para que la municipalidad conceda una autorización para construir, ampliar la construcción, ¿no? Se requiere autorización de la Junta de Propietarios. Claro, acá no se considera la posibilidad de que en el reglamento interno se haya establecido una autorización previa, pero es admisible, se admite, ¿no? La ley no lo contempla como una posibilidad, pero en la práctica sí es posible que en el reglamento interno se establezca la autorización al propietario de los haberes reservados, en este caso, para ampliar la edificación. En el año 2012, el Tribunal Registral aprobó un acuerdo, ¿no? En el que se estableció que lo siguiente, ¿no? Dice, para la inscripción de la ampliación de declaratorio de fábrica sobre secciones de propiedad exclusiva, aun cuando se altere la volumetría, es decir, se construyan sobre los aires, se modifica el estilo arquitectónico, el aspecto exterior de la edificación, dice, no se requiere acreditar ante el registro la autorización de la Junta de Propietarios si se cuenta con licencia de edificación, salvo que se afecte zonas comunes, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que si has construido sobre los aires reservados, ¿no? Y traes al registro tu declaratorio de fábrica aprobada por la municipalidad, ¿no? El registro o el registrador no debería pedirte, ¿no? Que acredites que contabas con autorización de la Junta de Propietarios para construir, porque se entiende que al haberte la municipalidad otorgado la licencia para construir y la declaratoria de fábrica, ya la municipalidad, para otorgar estos actos, la municipalidad ha tenido que revisar
la aprobación de la Junta de Propietarios, ¿no? Entonces, si ya se acreditó ante la municipalidad, que es parte del Estado, ¿no?, la autorización para construir, no se requiere volver a acreditar esta autorización ante el registro, ¿no?, que es igual parte del Estado, ¿no? Entonces, basta con acreditar ante la municipalidad la autorización para ampliar la construcción para que el registro ya no solicite a que se acredite la autorización de la Junta de Propietarios para inscribir la ampliación de la declaratoria de fábrica, ¿no? En esta resolución del año 2012 va en la misma línea del acuerdo, dice: para la inscripción de la ampliación de fábrica sobre secciones de propiedad exclusiva no se requiere acreditar ante el registro la autorización de la Junta de Propietarios si se cuenta con autorización municipal, ¿no? Salvo que se afecte a zonas comunes. Claro, en este caso, si se afecta a zonas comunes, sí tiene que modificarse el reglamento interno, ¿no? Para ir acabando, ¿qué ocurre con las áreas reservadas para futura construcción? Que no es exactamente el caso de los aires, sino es el supuesto de construcciones sobre un terreno único por etapas, ¿no? Dice el tercer párrafo del artículo 11 de la ley 29.090 que cuando se trate de una habilitación urbana o de edificaciones a ejecutarse por etapas, se puede solicitar una licencia para cada etapa en base a un proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de 10 años, ¿no? Lo que dice es que puede efectuarse la construcción, ¿no?, por etapas en un terreno único, ¿no? La idea es, ¿no?, este es un terreno único, y aquí puede haberse diseñado la construcción, no sé, de varios edificios, ¿no? Edificio 1, ¿no?, edificio 2, edificio 3 y edificio 4, ¿no? Pero la construcción no se va a hacer en un mismo momento, ¿no? Podría solamente en esta primera etapa construirse solamente el edificio 1 y quedar, ¿no?, todo el resto como área reservada para futura construcción, ¿no? Entonces aquí existe la posibilidad de que se otorgue el reglamento interno, y en el reglamento interno, ¿no?, el reglamento interno para posibilitar la independización de esto, y a esta área reservada, ¿no?, se le asigne un porcentaje de participación, a fin de que cuando se construya, ¿no?, sobre las áreas reservadas, el propietario pueda ampliar el reglamento interno de manera unilateral, redistribuyendo el porcentaje de participación que le asignó a estas áreas reservadas, ¿no? Dice esta disposición: el propietario del área reservada para futura edificación, que sería esto, ¿no?, e independizada con porcentaje de participación, tendría que asignársele porcentaje de participación, puede otorgar unilateralmente la modificación del reglamento interno, siempre que exista cláusula autoritativa y la sumatoria de porcentajes que se le asignen a las demás unidades sea igual al porcentaje asignado al área reservada. Esto es importante porque no solamente se aplica para este tema de construcción sobre terreno único por etapas, donde dejas un área reservada, un área reservada y asignas porcentaje a estas áreas reservadas y estableces en el reglamento interno una cláusula autoritativa para, de manera unilateral, el propietario del área reservada pueda ampliar el reglamento interno y redistribuir el porcentaje sin pedirle autorización a estos propietarios de la unidad ya construida, ¿no? Lo mismo ocurre acá en los aires, ¿no? Se puede establecer en el reglamento interno que los aires tienen un porcentaje determinado, ¿no?, y que cuando se construya, el propietario de estos aires reservados, de manera unilateral, puede ampliar el reglamento interno para independizar las nuevas secciones de propiedad exclusiva que se han construido. Esta cláusula autoritativa y esta asignación de porcentajes, ¿no?, o esta reserva de porcentajes para las áreas reservadas es importantísimo porque permiten que se modifique el reglamento interno sin pedirle autorización a la Junta de Propietarios. El propietario del área reservada puede ampliar el reglamento interno de manera unilateral siempre que haya una cláusula autoritativa expresa, ¿no? Y no es necesaria cláusula autoritativa cuando hay un reglamento interno general y se ha previsto en el reglamento interno general que se desarrolle, ¿no?, por etapas y se ha designado porcentaje a cada etapa. También acá, ¿no? Edificio 1
construido edificios 2, 3 y 4 por construirse, se otorga un reglamento interno general aquí, reglamento interno general, ¿no? Donde se dice, ¿no?, que se construyó un edificio, pero que hay área reservada donde se va a construir el edificio 2, 3 y 4, y se otorga un reglamento interno particular para acá, para este edificio, y cuando se vaya construyendo las etapas siguientes, se otorga directamente el reglamento interno del edificio 2, del edificio 3, del edificio 4, sin requerir autorización a la Junta de Propietarios, ¿no? Esta disposición es de suma importancia porque cuando se aprueba el reglamento interno general no es necesario que se incorpore una cláusula autoritativa expresa que permita de manera unilateral ampliar el reglamento interno para incorporar las nuevas construcciones, ¿no? No obstante, este artículo, yo lo que sugiero es que aun cuando hay un reglamento interno general, ¿no?, que prevea la construcción por etapas y se asigne porcentajes para cada etapa, de acuerdo a esta norma no se requiere la cláusula autoritativa en el reglamento interno general, pero yo creo que aun cuando existe esta norma debería incorporarse al reglamento interno general la cláusula autoritativa que permita al propietario de manera unilateral, ¿no?, ampliar el reglamento interno para incorporar a las nuevas secciones de propiedad exclusiva al régimen, ¿no? Dos recomendaciones sobre este tema. Cuando hay aires reservados, ¿no?, o aires reservados para futura construcción, que es el supuesto que vemos acá, o cuando se va a construir por etapas y hay un área reservada para futura construcción, el reglamento interno debería contener tres requisitos, tres datos obligatorios, ¿no? Primero, tiene que dejarse un porcentaje para estos aires reservados o para el área reservada, ¿no? En el reglamento interno ya tiene que anticiparse y dejarse un porcentaje de participación para que cuando se construya solamente se redistribuye ese porcentaje sin molestar o incomodar a los demás propietarios, ¿no? Entonces, dejar porcentaje de participación. El otro requisito, dejar de manera expresa en el reglamento interno la autorización para construir, ¿no?, sin requerir autorización a la Junta de Propietarios, ¿no?, sea construir sobre los aires reservados o sobre el área de terreno reservada para futura construcción. Autorización expresa para construir. Y dentro de esa autorización expresa para construir, para tramitar la licencia y todos los demás actos administrativos, ¿no? Y tercer dato obligatorio que debería contener estos reglamentos internos es la autorización para que el propietario de los aires reservados o el propietario del área reservada pueda de manera unilateral ampliar y modificar el reglamento interno, ¿no?, si hay un único reglamento, o ampliar y modificar el reglamento interno general y otorgar los reglamentos internos particulares si se trata de pluralidad de reglamentos internos. Entonces, son tres datos que deberían incorporarse en el reglamento interno, ¿no?, a fin de que las nuevas construcciones, no se vean perjudicadas y el proyecto no se vea perjudicado por la negativa de estos propietarios, o los propietarios de acá, los pisos inferiores, para aprobar la modificación del reglamento interno. De hecho, en la práctica he visto situaciones complicadas donde se quedó el área reservada, pero no se le asignó porcentaje de participación. Entonces el propietario ha construido todo un conjunto con una inversión de varios millones de dólares, pero no lo puede sanear, porque para sanear, para poder independizar, tiene que modificarse el reglamento interno y asignársele porcentaje de participación. Entonces, como para asignarle porcentaje de participación se tiene que reestructurar este cuadro de porcentajes, requiere 2/3 partes, mayoría calificada. Y si no tiene las 2/3 partes, no puedes hacer nada, ¿no? Tienes una bonita inversión, pero no puedes vender, ¿no?, porque no puedes ampliar tu reglamento interno, ¿no? Entonces, para evitar
esos problemas es que es conveniente que en el reglamento interno se establezcan esos 3 datos que he señalado, ¿no? Y además un dato adicional, ¿no? Establecer una cláusula de candado, ¿no? Que modificar estas 3 disposiciones que he señalado requiere unanimidad, ¿no? Para que la Junta no te la pueda cambiar, no pueda modificar el reglamento interno. Para modificar esta cláusula requiere necesariamente del consentimiento del propietario de los áreas reservados, ¿no? El propietario de esta área reservada para futura construcción, ¿no? Para que la Junta no te pueda modificar esa cláusula, ¿no? Establecer una unanimidad o el consentimiento necesario siempre del propietario de estos áreas reservados. Señores, no sé si hay alguna pregunta y si no ya nos vamos. Cláusula autoritaria, así cortito. Cláusula autoritativa, dice esto. Autoritativa. No, a ver, se autoriza, ¿no? En el reglamento una cláusula, ¿no? Se autoriza de manera expresa al propietario de los áreas reservadas para futura construcción a fin de que pueda construir sobre los áreas reservados, ¿no? De acuerdo a lo que se establezca en la licencia de construcción o a lo que esté permitido en los parámetros urbanísticos y edificatorios, y se le autoriza también para, sin requerida autorización de la Junta de Propietarios, tramitar ante la municipalidad respectiva la licencia de edificación, ¿no? La segunda cláusula, se autoriza al propietario de los áreas reservados o del área reservada para futura construcción para, de manera unilateral, modificar el reglamento interno a fin de incorporar a las nuevas secciones de propiedad exclusiva que han sido construidas, ¿no? Incorporarla como secciones de propiedad exclusiva, sea ampliando el reglamento interno u otorgar, si hay reglamento interno general y reglamento interno particular, modificando el reglamento interno general y otorgando el reglamento interno particular del nuevo sector. Más o menos de esa forma, ¿no? Claro que ya cuando uno redacta lo hace más bonito, pero sí, dígame. Entiendo entonces que si el propietario de la partida registral tiene propiedad exclusiva de los aires, no se ha tomado la diligencia de guía de tener en el reglamento interno, no ha tenido lo que usted mencionaba ahora, pero construye, obtiene la licencia por parte de la municipalidad y construye por la resolución del tribunal registral amparado en eso, puede sanear su propiedad, esa que no tiene la aprobación de la Junta. Ya. A ver, lo que el tribunal registral ha permitido es la inscripción de la declaratoria de fábrica. Eso ha permitido, ¿no? Si es que tienes licencia de construcción y declaratoria de fábrica, ¿no? Y no afecta zonas comunes, el tribunal dice, puedes inscribir tu declaratoria de fábrica. Pero hasta allí es una parte del saneamiento, ¿no? La otra parte del saneamiento es incorporar esas secciones al reglamento interno, ¿no? E independizar las secciones de propiedad exclusiva. Ahí los vecinos no se verían obligados más bien a terminar de sanearlo porque no perciben ese porcentaje que no está aportando. Ese podría ser un argumento para convencer a la Junta de que los gastos comunes tienen que ser prorrateados entre los nuevos propietarios, ¿no? Pero en la práctica yo he visto que la Junta bloquea, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Por envidia, porque no le pidieron autorización, por diversas razones, o porque tiene desinterés, ¿no? Hay personas que no quieren, pues, no, pero oye, no le va a perjudicar, más bien le va a beneficiar, pero no quiero, pues, no tengo interés, ¿no? El inmueble, si ya tiene la inscripción registral, incluso la declaratoria de fábrica de lo nuevo, ya puede transferirlo, ¿no? Claro, si es que tienes los aires reservados y solamente construyes un piso, hasta ahí estaría saneado, pues, ¿no? Incluso no necesitas modificar el reglamento interno porque si a los aires le asignaron porcentajes, ¿no? Ya estaría saneado. El problema sería si a los aires no le asignan porcentaje, ¿no? Entonces, y se quedaron en la partida matriz. No lo puedes independizar. Y si no, porque puedes inscribir la fábrica, sí, la inscribes en la partida matriz. Pero ¿cómo lo independizas si no tiene porcentaje de participación sobre el bien común? Entonces, el propietario original se puede quedar con los aires reservados, pero si quiere venderlo, quiere hipotecarlo, ¿no?
el registro te va a pedir que previamente se independice. Y para independizar tienes que tener porcentaje de participación. Y para tener porcentaje de participación tienes que, si es que no se le asignó originalmente, tienes que quitarle a todos los que están abajo un poquito para asignarle a este de acá. Y eso tiene que ser aprobado por la Junta de Propietarios, por mayoría calificada. Y si no hay mayoría calificada, no puedes hacer el saneamiento. La constructora a veces se reserva el derecho de propiedad de los aires y los grava, pero en ese momento todavía no existen los reglamentos internos. Antes de la ley de habitación urbana, se reserva el derecho de propiedad, lo graba, lo venden al nuevo propietario, y si se logra inscribir en las partidas registrales departamento total o PH, ¿no? PHOC más aires, y efectivamente está escrito en la partida registral, pero no tienen la autorización, todo lo que estoy mencionando. Ah, claro. Claro, puedes llegar hasta independizar los aires con porcentaje, pero el hecho de que tengas una partida registral que dice aires del séptimo piso, en este caso aires del sexto piso, ¿no? Eso no te autoriza a construir, ¿no? Tienes que, si es que no fuiste, claro, ¿cómo? Claro, si es que la municipalidad de acuerdo a la ley debería pedirte para que tú solicites para otorgarte la licencia, de acuerdo a la ley la municipalidad debería pedirte que le llegue la autorización de la Junta de Propietarios. Pero si no te la pide por diversas razones y te otorga la declaratoria de fábrica, tú la puedes inscribir sin ningún problema, siempre y cuando no afecte zonas comunes, ¿no? Eso sí. Sí, sí. Lo que he visto es que cuando hacen este tipo de cosas, Sí. canjean por mejoras. Es decir, ese departamento... Ah, sí. Ah, negocian, sí. Sí. A todo el resto para convencerlo de que sabes que te mejoro tal vez. Claro. Te pongo una ducha, no sé, mejor que le puedan hacer a todos los departamentos y con eso lo convencen. Sí. En la práctica, si quieres sanear, tienes que entregar algo a cambio, ¿no? Si no te dan nada gratis, ¿no? Esa es una posibilidad, negociar, compensar, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso donde se iba a construir una tienda al costado de un edificio, y para que el edificio, la junta directiva del edificio deje construir, ¿no? Porque cuando uno construye pues genera perjuicios en realidad, ¿no? Hay polvo, bulla, ¿no? El constructor le ofreció y le dio a la junta de propietarios pintura para su edificio, ¿no? Arreglar el ascensor, ¿no? Cosas de ese tipo. Hacer una bonita fachada, ¿no? O sea, el centro comercial estaba acá, el edificio estaba acá al costado, y esta pared del centro comercial que era colindante con el edificio, hicieron unos bonitos jardines, ¿no? Hay una pared. O sea, a través de la negociación se puede lograr, ¿no? Se puede lograr obtener la autorización. Pero para tener mayores herramientas, desde el otorgamiento del reglamento interno se pueden prever esas situaciones y establecer cláusulas autoritativas que más adelante te pongan en una situación bastante buena para otorgar o sanear las nuevas construcciones. Bueno, señores, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a descansar. Muchas gracias. En agradecimiento a su participación, le entregamos un diploma. Adicionalmente, también Andreita. Gracias.